justo ni aún uno. Por muy justo, por muy justa que te sientas, no hay ningún justo. Y ese solamente hay uno y es Dios. Muchas veces pensamos ser justos delante de Dios, ¿sí? Pero sí somos justos delante de Dios a través de su Hijo Jesús. Ahí hay una justificación. Ahí sí hay algo, alguien que ha pagado el precio por ti y por mí. Y hace un rato platicaba con mi hija y realmente Él pagó por todos, por todos. Y todos me refiero a toda la raza humana, sea mujer, sea hombre, por todos. Pero trae la salvación a quien se arrepienta. Esa es la diferencia, ¿sí? Él ha dado su vida por todos. El objetivo del día de hoy es reconocer la incapacidad humana, ¿sí? Debido al pecado. Oh, somos incapaces. ¿Pero por qué? Por el pecado. Y tenemos una necesidad. Todos tenemos una necesidad. La necesidad de Dios. Absolutamente todo. Aunque tú pienses que no lo necesitas, lo necesitas. No lo digo yo, lo va a decir la palabra. Ahorita conforme a la palabra de Dios, porque dice que la palabra, toda la palabra es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y después nos dice en el 17, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero muchas veces nos cansamos de ser buenos. Te cansas de hacer buenas obras. Y si es tu caso, como es el mío también, te vas a dar cuenta cómo, cómo el pecado nos tiene atolondrados. El pecado nos tiene ensorbecidos, sí, sí, estoy bien, ensorbecidos, perdón por mi pronunciación, nos tiene alejados del camino de la verdad. Dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Y estamos alejados de esa verdad. Versículo a memorizar es uno de los más complicados. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Sabes por qué digo complicados? No por la cantidad de palabras que tenga, sino por el contenido que tiene, por el significado verdad que tiene. Que muchas veces nos sentimos mejores que otras personas. Ay, es que yo voy a la iglesia como aquel fariseo, ¿verdad? O ese republicano. Yo voy a la iglesia, dio diezmo, dio esto, y él no hace nada. Se sentía mejor, pero el otro se sentía humilde. No conocía tal vez de la palabra, pero no se sentía digno de voltearlo a ver. Y había un corazón contrito. Y yo pienso, ¿verdad? Que tal vez esa persona de momento no conocía verdaderamente lo que significa Dios. Tal vez no lo conocía, pero dentro de él había ese sentido de honra, de respeto, de amor, que no se sentía digno ni siquiera de levantar su mirada hacia él. Mientras que el otro, que venía a la iglesia y hacía y esto, se sentía así. Es como chusma chusma, ¿no? Diría Kiko, chusma chusma. Y a veces nosotros nos sentimos de esa manera. Y es donde, pues ninguno, ni tú ni yo somos justos delante de Él por nuestra propia personalidad o nuestra propia naturaleza humana. No somos dignos de Él. Y vamos a recordar lo que vimos el jueves. Para aquellos que vinieron el jueves, eh, tomamos lo que es la carta de los Romanos, capítulo 3 verso 1 al 8 y vimos 4 objeciones que mismo Pablo está diciendo
y está plasmando como los judíos estuviesen pensando y como muchas veces él hubiese pensado si no conociera a Cristo. Pero así como él pone las objeciones, así él mismo se contesta. Y vamos a ver estas 4 objeciones. Y la primera de ellas, ¿sí? Es que dice Pablo que si tiene ventaja ser judío. Y dice Pablo, la respuesta, ¿verdad? Sí tiene ventaja ser judío. Claro, porque ellos recibieron de primera mano eh, la ley. Pero que dice que la misma, pero no tiene tanta validez porque la ley no salva. Y ellos pensaban que sí, sino que la salvación es por medio de quién? De Cristo Jesús. ¿Sí? La segunda objeción es cuando él habla de la incredulidad de algunos judíos, que esa incredulidad no debería de anular la fidelidad de Dios. Es lo que habla Pablo. Esa es una objeción, la segunda objeción. Pero la respuesta de Pablo dice que la fidelidad de Dios se muestra en perdonar la infidelidad, ¿sí? De aquellos que se arrepientan. Impresionante. La tercera objeción de Pablo en los versículos anteriores es que dice que nuestro pecado cumple el propósito de que otros vean lo justo que es Dios. A través de tu pecado, a través de mi pecado, se cumple ese propósito, ¿sí? Entonces decía, entonces no es justo que nos enjuicie el Señor, no sería justo, porque entre menos pecado, menos la revelación de Dios en tu vida. Y entre más pecado, más la revelación de Dios. Entonces dice, esto es injusto. Pero la respuesta de Pablo es que Dios utiliza, ¿verdad? El pecado del humano, o el pecado del hombre, para revelar su gloria. ¡Wow! No importa el pecado. Pueden ser pecados vistos o no vistos. Pueden ser pecados de una mentirita piadosa. Puede ser un pederasta, una violación, un asesinato, lo que sea, ¿sí? Y dice que esto no anula la justicia de Dios. La justicia de Dios siempre va a ser y siempre va a prevalecer, porque la justicia de Dios es divina, es santa. El carácter de Dios es verdad, es verdadero. La cuarta objeción dice que si Dios se glorifica a través de nuestras fallas, entonces debería de haber juicio contra nosotros, ¿no? Y si el pecado resalta la gracia y la gloria de Dios, entonces, ¿por qué no pecar más? Tendríamos que pecar más. ¿Por qué? Porque decía yo hace un momento, entre más pequemos, la gracia de Dios se manifiesta más. Pero la respuesta de Pablo en esas mismas objeciones, en esta cuarta objeción, es que estos promueven una falsa idea de que el hacer más mal va a traer más bien. Y dice Pablo en su respuesta que estos están bajo condenación, ya que este mismo razonamiento contradice la santidad y la justicia de Dios. Y es verdad, ¿sí? Bueno, fíjate nada más cómo concluye ahí en estos versos anteriores, Pablo, que tanto los gentiles
que los gentiles, ellos desarrollaban un sincero amor en el corazón, se recordarán esto, ¿sí? Y aquellos moralistas, como lo dijo Sammy, ¿verdad? Que se sentían buenos. Y después aquellos judíos que se les había revelado la palabra, pues más. Entonces dice Pablo que todos vamos a ser cortados por lo mismo. Todos, no importa el pecado que tú tengas, todos pecamos, tanto judíos como griegos, todos como gentiles, todos absolutamente pecamos. Pero fíjate nada más, que la ira de Dios, ¿sobre quién se va a ir? ¿O sobre quién se fue? Mientras que tú creas en la palabra del Señor, mientras que tú creas en nuestro Señor Jesucristo, la ira fue dada en ese madero a través de su sangre preciosa, a través de que Él se expuso en expiación por ti y por mí. Recordemos de Romanos capítulo 1, verso 18. Y dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Decía hace un rato, tú no puedes tapar la verdad ni con el sol con un dedo. Por más que te quieras ajustar y todo, no puedes tapar la verdad. Y cuando quieres tapar la verdad, eres injusto y estás dando a conocer tu pecado. ¿Sí? Bueno, acompáñame por favor, vamos a Romanos capítulo 3, verso 9 al 20. Abre tu Biblia, ¿tienes tu Biblia ahí física? Ábrela, vamos a Romanos capítulo 3, verso 9 al 20. Y si no, pues la puedes ver arriba, pero siempre es importante que tengas tu Biblia física o tu Biblia virtual para que puedas constatar de que lo que estamos hablando es la palabra de Dios y no son ideas personales. Dice así, ¿qué pues somos? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebrantado y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Oramos. Amado Señor, en esta mañana te pedimos claridad, entendimiento de tu palabra, Señor, para entender la condición en la cual hoy nos encontramos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese entendimiento para que conforme a tu palabra, conforme a tu propósito, podamos ser hacedores, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser mansos, humildes, misericordiosos, piadosos. Ayúdanos a gozarnos en tu amor, en tu misericordia. Ayúdanos a no sentirnos perfectos, Señor, sino que esa perfección venga a través de tu Hijo Jesús en nuestras vidas. El de conocerlo, el de tener esa intimidad contigo, el de reconocer que por nuestros propios méritos no podemos alcanzar la salvación, sino es a
través de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor profundo, porque entregaste a tu Hijo unigénito. Ayúdanos, Señor, a creer, a poner esa certeza y esa convicción en ti, Señor, para que podamos alcanzar la salvación. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria. Amén. Pues bueno, vamos a dividir la enseñanza en 3 partes y la vamos a dividir para tener un mejor entendimiento de estos hermosos versículos que vamos a escudriñar, ¿sí? Y el primer versículo es donde nos va a mostrar, ¿verdad? La universalidad del pecado, que es para todos. Y enseguida vamos a comentar los siguientes versículos, ¿verdad? Porque vamos a ver el profundo alcance del pecado que ni siquiera yo me imaginaba. La profundidad que realmente tiene el pecado en nuestras vidas. Y al finalizar ya los dos hermosos versos finales de esta enseñanza, vamos a ver el veredicto, ¿sí?, de la ley sobre el pecado que tenemos nosotros. Tremendo, ¿verdad? Y esto nos va a dar un entendimiento de la metástasis que tenemos. ¿Qué es una metástasis? Es cuando ya estás inundado, estás lleno. No sé, así como el cáncer dice, híjole, que ya tiene metástasis en el cerebro, tiene metástasis en el estómago, tiene metástasis en los pulmones. ¿Y qué tiempo? Puede ser un día, una semana, un mes. Y qué difícil es entender y saber que vas a morir. Familia, hoy te estoy diciendo esto. Tómalo en cuenta, porque estamos viendo la metástasis. Pero ¿qué me hace ver esto? Me hace ver la condición en la cual estoy, pero la oportunidad que Cristo me da de limpiarme de toda maldad. Vamos a ver nada más el problema que tenemos, pero la solución muchas veces no te la da el médico. Ante una metástasis, el médico te dice 1 mes de vida, 1 día. Pero en Cristo las cosas son, solamente Él las puede reparar o curar. Vimos Lucas, ¿verdad? Lucas era un doctor de profesión. Lucas escribió el Evangelio según Lucas y escribió Hechos. Y Lucas apartaba lo que él podía curar con una hierbita, con 2 hierbitas, lo que el entendimiento le daba. Pero las cosas del pecado interno, esas son para el jefe, esas son para Jesús, porque solamente esas las puede curar Él. Y eso que tienes tú el día de hoy, igual que yo, es lo que puede curar Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver esa universalidad del pecado en nuestras vidas. Y dice el verso 9, vamos por favor al verso 9, y dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahorita Pablo en este versículo? Está enlazando todo lo que ha venido diciendo, pero él ya se está colocando. Pero él se coloca como el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Somos mejores que él de ninguna manera. Se incluye. Pero él empieza a confesar algo, ¿no? Que dice, somos nosotros los creyentes mejores que el resto de la gente. Somos mejores los paganos, los hipócritas, moralistas o los judíos religiosos.
¿cuánto religioso hay aquí? ¿Cuánto creyente cristiano siguen siendo paganos? Pero la respuesta aquí de Pablo es contundente y a su estilo dice él, ¿verdad? De ninguna manera. Todos en una misma condición humana, en una condición natural, somos pecadores y estamos bajo el pecado, incluso tú y yo, incluso todos los creyentes, aunque seas salvo por la gracia de Dios. Imagínate. Entonces dice, ¿verdad? Somos mejores de ninguna manera. Toda la raza humana está caída. Y por eso viene la frase que dice en el versículo, bajo pecado. Y el estar bajo pecado es estar dominado por el pecado, sin tener la oportunidad de liberarte por ti. ¿Cómo? No puedes, tú tienes una condición de pecado y por ti mismo no puedes liberarte. Entonces, ¿por qué? Porque dice en Romanos 3:23, y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. ¿Cuántos? Todos. Tú santo, santa. Yo santo, santo que nos creemos. Aleluya. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué motivo? ¿Sí? Porque el Señor no hace distinción. No hace absolutamente distinción de nadie. Pero por lo mismo que nosotros no podemos cambiar esa condición de pecado por nuestros propios esfuerzos. No es que ahora sí como cuando quieres ser deportista o bajar la panza o bajar, no sé, los pesos, ¿no? Y te quieres, el lunes me voy a poner a comer bien y el lunes voy a hacer ejercicio, ¿no? Ahí estás dando, ¿no? Y a la semana, es más, a la mitad, es más, al otro día. Me da risa de mí mismo porque así te desanimas. ¿Pero qué crees? Habla de todos. Todos somos iguales. Ok, esa es la universalidad del pecado en nuestras vidas. Todos. Vamos al versículo 10. Versículo 10. Vamos a ver qué tan profundo es el alcance del pecado. Te vas a sorprender. Nada que no hayas hecho tú, que estés haciendo tú y que yo haya hecho y que yo esté haciendo también. Todos, absolutamente todos. Es su condición, ¿no? Dice, versículo 10, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. ¿Sí? Y a partir de este versículo, Pablo va a citar el Antiguo Testamento y nos va a enseñar cómo ya todo estaba escrito previo, que Jesús viene a darle una continuidad, es diferente, pero todo estaba escrito en el Antiguo Testamento, porque el pecado nos corrompió y nos corrompió primero en la naturaleza, en nuestro lenguaje. ¿Quién sigue hablando eh, con un lenguaje no correcto? ¿Quién? Ay, nada más hay 2 santos, 3, híjole, 4, 5, ya está, 6. ¿Sí? 7. Aquí. A lo mejor ya no así, pero mira, veces en la cabeza. Decía Lucas, ¿verdad? En el capítulo 17 que es imposible que no tropecemos, pero Él nos va a promover al arrepentimiento.
Eso no quiere decir que te la avientes, rápido, sino que el que sabe hacerlo bien y no lo hace, le es motivo de pecado. Entonces tú ya sabes hacer, tú hoy sabes que ya no puedes estar hablando así también, ¿no? Pero también las acciones. ¿Qué tipo de acciones haces hoy? Y eso es lo que va a demostrar Pablo, cómo penetra el pecado en nuestras vidas. Primero, ¿qué dijimos? En la naturaleza, en el lenguaje y en nuestras acciones. ¿Ok? Ok. Después cuando él dice, no hay justo ni aún uno. Y aquí Pablo ya empieza a citar el Salmo. Sí, el Antiguo Testamento. Vamos al Salmo 14:1, por favor. Salmo 14:1. Y dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga, ¿cómo? El bien. Y aquí vamos a notar la diferencia entre la justicia humana y la justicia divina. ¿De qué manera podemos entender esta parte? Porque la justicia humana se refiere a la comparación de un hombre con otro hombre. Y hombre me refiero a toda la raza humana, no en un sexo específico, toda la raza humana, ¿sí? Y vamos a poner dos ejemplos. El ejemplo de Job y ¿se acuerdan que al principio de Lucas vimos los papás de Juan el Bautista? Que era Zacarías y Elizabeth, ¿se acuerdan? Vamos a poner esos dos ejemplos. Vamos por favor a Job, capítulo 1, verso 1. Vamos a ver cómo aquí dice que es perfecto y recto. Job fue perfecto y recto, ¿verdad? Y fue temeroso de Dios y fue apartado del mal. Pero ve lo que dice. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ok, tenemos este parámetro. Ahora vamos a comparar con los papás de Juan el Bautista, de lo que es Zacarías y Elizabeth. ¿Cómo lo dice la palabra? Vamos a Lucas capítulo 1, verso 6. Dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero fíjate que la misma palabra dice que esta justicia no significa una protección absoluta. Simple y sencillamente es justicia en el sentido pleno que Dios quiere o que Dios requiere de, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que dice Dios en el libro de Isaías y por qué. Capítulo 64, verso 6. Isaías 64, 6. Ay, ay, ay. Fíjate nada más. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como un trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Por muy perfecto que tú seas, ninguna obra humana te va a llevar a la salvación. Y ninguna obra humana te va a llevar al estándar que Dios requiere o que Dios quiere. Y mismo el Señor lo confirma también en el libro de Eclesiastés. Vamos a Eclesiastés, capítulo 7, verso 20. Eclesiastés 7:20. Y ve, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces vimos la justicia entre hombres. Ahora vamos a ver la justicia divina que dice aquí, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque.
No hay ningún hombre que sea santo y que sea justo, porque ese estándar que busca el Señor solo lo pudo encontrar en un solo hombre. Ese estándar de justicia lo pudo encontrar ¿en quién? En Jesús. ¿Por qué? Vamos por favor a 2 capítulo 5, verso 21. 2 Corintios 5, 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, porque nosotros, perdón, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él. Y fíjate cómo aquí vamos a ver cómo Jesús cumplió como hombre y cómo cumplió para una justicia divina. Él cumplió con el estándar que Dios quería. Dice, vamos por favor a Hebreos capítulo 4, verso 15. Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. A pesar de que él tenía su deidad, a pesar de que él era Dios, pudo soportarlo todo. Y eso le llevó a cumplir la ley. ¿Sí? Vamos por favor a Mateo capítulo 5, verso 17. Ve cómo lo expresa el Señor aquí. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesucristo fue y es y será el único justo delante de sus ojos. La cuestión está, y lo interesante viene, que cuando nosotros creemos en Jesús, Él nos puede transferir esa justicia cuando nosotros le creemos a Jesús. Y cuando Él nos transfiere, ¿sí? Esa justicia, esa fe, podemos alcanzar la gloria. Gloria a Dios. Vamos al versículo 11, por favor. Dice así, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy escudriñando la palabra, porque en ella os parece a vosotros tenéis la vida eterna. Y estas son las que dan testimonio de mí. Pero Pablo va a hacer una referencia, y Pablo va a hacer referencia del Antiguo Testamento en estos versículos. Vamos por favor al Salmo 14, verso 2, y ve lo que habla, lo que Pablo está diciendo en este verso, pero porque ya se había dicho en el Antiguo Testamento. Dice así, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. La mente del hombre está corrompida, está sucia, está incapacitada. Estamos incapacitados. ¿Por qué? Por el pecado. Por eso muchos de nosotros todavía no entendemos la palabra. Y mucho menos la podemos llevar por obra, porque estamos incapacitados por el pecado que nos abunda. ¿Sí? Y por eso no podemos entender, todavía no tenemos ese carácter para entender los caminos de Dios. El ser humano es contra los deseos de Dios, contra los deseos. Somos insensibles a su palabra por nosotros mismos.
Pero una vez que la palabra, que la gracia de Dios llega a tu entendimiento, ¡oh! Ahí sí podemos definir y discernir espiritualmente lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Porque normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Ahí te hablan. Mira, nos distraemos. Esto no es para el diablo, ¿eh? Esto es para mí y esto es para ti. Es lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tan locos. ¿Qué hacen ahí? No entiendo nada de eso, están locos. Mejor vámonos a comer una barbacoa. Mejor vamos a pararnos tarde, a descansar. ¿Qué vas? Están locos, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué? Porque todavía tienen cegado el entendimiento. Y tú sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, motivo de pecado. Pero ve lo que dice segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios, pero fíjate nada más cómo está. El Dios, ¿cómo? El Dios con D minúscula, ¿verdad? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. La ignorancia es muerte. Decía en algún momento a una persona, ¿verdad? Que me había robado unas cosas y después estuvimos orando al Señor, el Señor responde, esta persona las va y las entrega y me dice, yo acabo de salir de la cárcel, soy libre. Y le digo, no, tú no estás libre, tú sigues atado y tu cárcel es más profunda de lo que tú te imaginas. Porque el estar cautivo en cuatro paredes no es nada cuando estás cautivo en tu mente y en tu corazón. Dice, el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tremendo, ¿no? Debido a ese, debido a ese pecado, el pecado es muerte y la muerte es la separación de Cristo. Entonces, cuando abunda el pecado en tu vida, te alejas más de Dios y por consiguiente te alejas más del propósito divino que hay en ti para Él y te enfocas más en lo que tú quieres, te enfocas más en cuáles son tus necesidades y quieres alimentar la carne, tus deseos pecaminosos. Y un deseo pecaminoso, no crees que solamente me refiero al sexo. No, un deseo pecaminoso es de ser una persona manipuladora. Yo te voy a guiar. Yo voy a hacer esto. Y si tú no estás de acuerdo con mis pensamientos, bye bye. Y ahí, ¿cómo, cómo podemos decir, verdad? ¿Cómo podemos decir que no estamos conforme a ese deseo innato de Dios? De perseverar. Que te dice, te mando que seas valiente, que perseveres en lo que yo te estoy diciendo que hagas.
Porque cuando se acaba el dinero, cuando se acaba cuestiones materiales, cuando ya, dice un viejo refrán, ¿verdad? Vive el rey, muere el rey. Mientras que estás en la gloria, me decían unos amigos, amigos raros, me decían, a mí me gusta vivir la vida. Yo sé que voy a morir, pero lo bailado, no creas que esta es la única vida, ¿eh? No creas. A uno de muchos le cayó el 20. Dice, a ver, explíqueme eso. ¿Pero qué crees? Estos amigos que no son mis amigos, sus familias eran cristianas. Ellos se portaban mal, pero las familias querían que estuvieran bien. ¿Cómo? ¿Cómo pensar que otros se salven? Se van a salvar otros, gloria a Dios. Pero yo los quiero ver también. O tu egoísmo es tan grande para no poder entender que si tú haces lo que te dice el Señor, vas a poder ver a aquellas personas que tú dices amar. Porque tú y yo lo decimos. Uy. Acompáñame a Juan capítulo 6, verso 44. Y dice así, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. No depende del que quiere ni del que corre. Por eso decía yo, ojito y cooperando, para que el Señor obre en tu corazón, obre en tu mente y pueda ser recibido. Porque dice Romanos 10, 9 y 10 que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, está padre, ¿no? Pero esta otra parte es complicada. Y creyeres. Ese es lo difícil. Y vemos aquí esa naturaleza pecaminosa, pero también vemos que un hombre sin Dios no quiere acercarse. ¿Cómo? No tiene a Dios, no se quiere acercar. Ni siquiera puede hacerlo por sí solo. ¿Cómo? O sea, yo me quiero. No, porque tú con los labios me honras, pero con tu boca, perdón, pero con tus acciones, solamente de labios me honras. ¿Quiénes de nosotros solamente de labios honramos? Acompáñame a Romanos capítulo 8, verso 7. Me quedé en Juan 6:44, no, no sé si lo leí. ¿Sí lo leí? Perdón, ¿eh? Ok. Romanos 8, del 7 al 8. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, ¿cómo? Sí, son enemistad, son contrarios completamente. ¿Sí? Porque Dios, perdón, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No podemos. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿han escuchado esa parte? No recuerdo el versículo, pero dice que mucha palabra mata si no la llevas a cabo. Hay muchos que están muertos. Espero, Señor, que yo no, ni que tú tampoco. Que aprendas a vivir la palabra. ¿Sabes con quién? Pues ahora sí que mi esposo ahorita no está, pero ¿quieres saber cómo soy? Pregúntale a mi esposa. Pregúntale a mis hijos. Pregúntale a mi yerno, a mis nietas. Y ahí, oh, triste decepción. Porque sí, muy santo y puro, ¿no? Y vienes y compartes de la palabra.
y mi familia me tiene dice. Si fuera así, imagínate nada más. Qué difícil, ¿no? Versículo 12. Vamos, por favor. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y Pablo vuelve a referir el Antiguo Testamento en el Salmo 14, verso 3. Vamos a ver cómo también en el libro de Isaías manifiesta otro pensamiento igual, una idea parecida. Dice, Salmo 14, 3, todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esta idea es la misma que se da en el libro de Isaías. Vamos a Isaías capítulo 53, verso 6. Dice, todos nosotros, ¿cómo? Nosotros, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque el afecto del pecado en toda la humanidad lo ha llevado a elegir alejarse de Dios. Y nos ha llevado a alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque se ha implementado la rebelión. Esa parte rebelde que hay en ti y que hay en mí, pero es una rebeldía deliberada. No es algo que fuese ocasional, sino que has decidido y he decidido ser rebelde, no querer entender. ¿Sabes por qué? Porque me cae mal mi bro. Me cae mal mi otro bro. Me cae mal la hermana. Sí, sí, o sea, sí, pero me cae mal. Deliberadamente. En fin, acompáñame por favor a Juan 15:5. Y aquí vamos a ver cómo el ser humano, en nuestras propias fuerzas, no podemos generar frutos. Conoces mucho de la palabra, hablas de Cristo, pero no la pones por obra. Entonces, al no ponerla por obra, por más, no, hay frutos. Y los frutos no me refiero a las personas que tengas, los frutos en ti o el fruto en ti mismo. ¿Sí? Por eso dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, ¿cómo dice? Y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Sí, dice Juan 15:17, ¿verdad? Y que Él es Dios, porque Él nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesús, el cual Él ha enviado, ¿no? Para la intimidad con Dios, la intimidad con Jesús, es la que te promueve a dar un entendimiento, porque después dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice Pablo, no hay ni siquiera uno que pueda hacer. No te sientas tú, podría decir, ¿verdad? La coca del desierto, ¿verdad? ¿No? O tal vez porque tu esposa o tu esposo no conozca de la palabra, no importa eso. Pero el Señor que escudriña la mente y el corazón del hombre se da cuenta cuando tú quieres hacer una obra. Hasta en las mismas obras del ser humano hay, hay prejuicios para. Te voy a poner unos ejemplos egoístas de querer o aparentar hacer las cosas. ¿Sí? Alguna persona, la que tú conozcas, ¿sí? O alguna persona que no conozcas tú, pero le haces un favor.
¿Qué es lo que genera eso? ¿No te ha pasado? Dice, que te engrandeces cuando haces un favor. ¿Por qué motivo? Porque quieres recibir elogios. Te quieres hacer el puro y santo. No sabes cómo me pega. ¿Sí? La otra es, hace cuenta que un amigo tiene una necesidad y tú vas, te voy a apoyar, pero él, yo veo que tiene un jardín hermoso y lo voy a apoyar porque el día de mañana me lo va a prestar. Tengo oportunidad porque estoy siendo bondadoso. El Señor es el que conoce la mente, pero te estoy poniendo ejemplo. Es bueno perdonar a las personas, pero es bueno para ti. Pero ¿qué pasa cuando una persona agarra y dice, te perdono y perdona y aparenta una espiritualidad así, pero súper, ¿no? Wow, padrísimo. ¿No? ¿Cómo le pidió perdón? ¿Pero qué crees? Pero solamente era para que vieran los demás que esa persona había perdonado. Pero en su corazón está muy alejado. Solamente era para que se calmaran las aguas. ¿Qué ejemplos, no? Ejemplos de vida nada más. Y tú dices haber perdonado. Sí, sí le perdono. Sí te perdono. Pero tu corazón está alejado. Solamente ese es para pasar el momento. Y tu corazón está extraviado. Ay. O hay personas que señalan los errores de otros. No, es que tu error es esto y eso, aquello, y yo te voy a ayudar para que mejores, para que estés mejor, ¿verdad? Pero solamente para sentirse superior a los demás. Solamente para sentirte superior. Son ejemplos que debes de tomarlos para una evaluación propia, porque solamente son, o sea, Dios va a juzgar las acciones externas y las acciones internas de tu corazón. ¿Qué es lo que estás haciendo? Te estoy poniendo ejemplos. ¿Sí? Vamos por favor a Hebreos capítulo 4, verso 12. Y eso, como dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios. Versículo 13. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Uy, están llenas de mentira. Veneno de áspide, veneno de víbora, ¿sí? Hay debajo de sus labios. Y Pablo va a hacer referencia del Antiguo Testamento también. Dice Salmo capítulo 5, verso 9. Salmo 5, 9. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas.
hablan adulaciones, ¿sí? Y este versículo va más profundo al pecado humano, ¿verdad? Pero dentro del pecado humano es algo muy cotidiano en nuestras vidas. Cuando él habla de la comparación de un sepulcro abierto, habla de las palabras. Cuando tú ves un muerto, bueno, cuando tú abres un ataúd y ya con tu poquito, ¿no? 5 días de muerto, ¿a qué huele? Ha de oler tremendo, ¿verdad? Ah, pues dice la palabra de Dios que así huelen tus palabras, porque hablan mentira, porque es una corrupción y es una destrucción. ¿Y sabes? Es la muerte. Así como sepulcro abierto, emana lo que tú hablas. Vamos por favor a Mateo capítulo 12, verso 34. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre cuando habla, habla el reflejo de lo que hay en el corazón, pero dentro del corazón espiritualmente está muerto, porque está lleno de pecado. Así que más nos conviene perdonar sinceramente, porque te conviene a ti, me conviene a mí. Por eso hemos hablado que es bueno pedir perdón, sí, consúltalo con el Señor y pide perdón y da la página, voltea la página. ¿Por qué? Porque si guardas eso, ¿qué dice? Que tus palabras es como un sepulcro cuando emana el olor, ¿sí? Porque las mismas palabras que tú hablas así son herramientas para el pecado. Son herramientas que el pecado utiliza para distorsionar la verdad. ¿Y qué es eso? Promueve la maldad. Por eso es que a veces decimos que una mentira conlleva a una bola de nieve, porque una mentira convoca a otra mentira y promueve otra mentira y otra mentira. Y entonces hace una bola de nieve de mentiras, ¿sí? Vamos por favor a Proverbios capítulo 18, verso 8. Y aquí sí habla un poco más claro. Dije, ay David, ¿no? Dice así, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Imagínate nada más. Ay Señor, líbrame, ¿no? Porque después dice que es el veneno mortal de áspide, como una víbora, ¿verdad? Tus palabras. Acompáñame al Salmo 140, verso 3. Fíjate lo que dice, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Y después dice, Selah, no te apresures, piénsalo, medita sobre lo que estás leyendo, sobre lo que estás escuchando. Selah, medítalo. Porque dice que los labios del ser humano son como un veneno mortal, como la de una víbora, ¿sí? El que habla pecaminosamente, ¿sí? Y esa pecaminosa palabra puede dañar. Yo me pregunté también, ¿no? Porque a mí me pasó. Y dije, ¿cómo una palabra secular? Por eso dice, vamos por favor a primera de Pedro 4:11, ¿sí, verdad? Primera de Pedro 4:11. Yo hablo una palabra secular y duele más que la palabra de Dios.
Señor, ¿cómo es esto? Queriéndome justificar. Pero ¿sabes qué? El Señor inmediatamente me reprende. Gloria a Dios. Y me pone esto. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Habla conforme a las palabras. Habla conforme a mis palabras, David. Y si quieres ministrar, habla conforme al poder y el imperio. Ay, Señor. Por eso es que nuestras palabras seculares es como el veneno mortal de una serpiente. Acompáñame a Santiago capítulo 3, verso 6. Ay, ay, ay. Y la lengua es un fuego. Ay, Señor. Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Tu lengüita, la mía, y ella misma es inflamada por el infierno. No es casualidad, no es casualidad que el Señor te tenga a ti, aquí y a mí igual. Nos ministra de diferente forma, pero nos ministra. Versículo 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Y mismo Pablo vuelve a hacer referencia del Salmo capítulo 10, verso 7. Y dice que llena está la boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación, hay opresión y hay maldad. Abajo de nuestra lengua es impaciente por hablar. Y a veces no nos damos cuenta qué tan difícil y peligroso puede ser que nosotros abramos la lengua. Por eso es que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y más tardo para irarse. Cuando tú hablas y te decides por emoción, decía hace un rato, vas a acabar un socavón. Porque te quieres acabar a la otra persona, porque te hizo enojar y le quieres ganar. ¿Y qué crees? Estás haciendo un socavón para ti. Por la necesidad. ¿Sabes por qué? Porque tu boca está llena de amargura, de desilusión, hay resentimiento, el corazón no está estable porque hay enojo. Pero ¿sabes qué? El enojo, dice, no, es que con Dios no estoy enojado, no estoy enojado con mi bro que me hizo enojar. No, la palabra te dice que primero estás enojado con Dios porque Él pone el querer como el hacer. Entonces, si tú te desquitas con una persona o hablas mal de una persona, es porque estás enojado, porque estás herido o estás herida, estás amargado o estás amargada, pero estás molesta o molesto con Dios. ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo, ¿sí? El príncipe del aire, es el que pone en ti esa lengua que inflama toda la creación, ¿verdad? Pero cuando tu lengua se mide, es porque verdaderamente hay una transformación, porque has aceptado a Cristo en tu corazón. Tú no puedes decir que aceptaste a Cristo en tu corazón y seguir siendo el mismo o seguir siendo la misma. Es más, ahora peor, porque tu lengua murmura,
Porque tu lengua daña, lastima, inflama la creación. Nuestras palabras pueden afectar a cualquier persona. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que esforzarnos por utilizar un lenguaje correcto. Deja de estar molestando, vete por allá. E inclusive, y lo decía, y lo sigo sosteniendo, las bromas hay que tener cuidado. Porque uno te puede decir, sí, aguanto, pero solamente estás pensando en cómo desquitarte. Familia, no bromeen. No bromeen. Que hable conforme a las. Y el que quiera ministrar a otra persona, ministre conforme al poder que Dios da. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 31. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. ¿Qué significa? Insultos. Entre broma y broma hay un insulto directo. Y dice, y toda malicia. Familia, no dejemos que esto crezca. Tienes que parar, porque si no vas a generar raíces de amargura y vas a tender a querer contender con los otros. Yo estoy viendo cómo me la va a pagar, cómo me voy a burlar y que se rían todos de él o de ella. Hebreos capítulo 12, verso 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y es como una exclamación. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una sola palabra, una persona lo puede malinterpretar. Y esa palabra puede conllevar, que lo dije de broma. Por eso dice Mateo, capítulo 6, verso 14 al 15. Mateo 6, 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Te conviene perdonar? De corazón, y hasta de mente y de obra y de todo. Porque así, el Padre Celestial nos va a perdonar. Pero fíjate lo que dice. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Nos conviene, ¿no? Perdonar. Le pasamos la página, la que no nos agrada mucho, ¿verdad? Versículo 15. Dice, y vamos a leer el 16 también. Sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Sí? Me voy a desquitar. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Hay un sufrimiento, pero hay un intento de venganza. Y Pablo hace referencia de estos dos versículos al libro de Isaías. Vamos a Isaías capítulo 59, verso 7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Ellos quieren prontitud. No saben, ya están ideando cómo ganársela.
cómo la van a acomodar. Todo eso genera actos de violencia. Generalmente, y cuando lo ejecutas en el corazón, va a ser un daño. O la separación, o el ver quién puede. Por eso las bromitas. Aguas. Las bromas que traen ventaja o que traen una iniquidad, aquí lo dice la palabra, trae maldad, pero también trae una desviación. Y esa misma desviación trae una desventuranza. Y en lugar de traerte bendición, te trae maldición, te trae una autodestrucción. Está dura, ¿verdad? Está dura la metástasis del ser humano, porque unos y otros y yo somos partícipe de todo esto, ¿sí? Porque al final de cuentas te va a traer sufrimiento. Es que ella se enojó contigo. O sea, ya me va. ¿Cuántos actuamos así? Porque hay maldad. Pero cuando cuidas tu corazón, podrás aprender a cuidar el corazón de los demás. Pero ni siquiera cuidas el tuyo, te va a importar el de los demás. Vamos a Proverbios capítulo 14, verso 12. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Tú piensas estar haciendo bien las cosas, pero dice la misma palabra que tu fin es un camino de muerte. Y el camino de muerte es el costo más alto. ¿Sabes por qué? Porque es la separación. Ese costo es el costo más alto del ser humano. O es el costo más alto de la humanidad. La separación de Dios. Acompáñame a Romanos capítulo 6, verso 23. Y vemos cómo en todo el Señor interviene. En todo Dios interviene para su gloria, pero para ti. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Únicamente da tu dádiva, da tu hijo, da tu dádiva, tu hijo. Por el borrachito que viene allá afuera. Qué dádiva, ¿no? ¿Quién es dadivoso aquí? Dios. Dios es dadivoso. Vamos al versículo 17. Dice, y no conocieron camino de paz. Y Pablo menciona también el libro de Isaías en el capítulo 59, verso 8, en donde dice que no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Entonces la humanidad en un estado natural es pecaminosa, ¿sí? Pero la verdadera paz es en Cristo Jesús. Va a haber días difíciles, va a haber días complicados, ¿sí? No digo que hay días malos. Tienes vida. ¿Cómo poder decir que este día no es mi día? Si no fuese tu día, entonces decide morir, ¿no? Ay, Señor, no, o sea, hay días que no son tan agradables, pero gloria a Dios por tu vida. Gloria a Dios porque me permites vivirlo. Gloria a Dios que estoy creciendo en ti. Pero esa paz únicamente se obtiene
Cuando tú te reconcilias con Dios. Si tú no te reconcilias con Dios, no vas a obtener esa paz. Y la reconciliación con Dios es creer en su Hijo Jesús. ¿Sí? Vamos a ir a Romanos capítulo 5, verso 1 y vamos a ver cómo somos justificados. ¿Sí? Dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El pecado te va a interrumpir. Tú puedes decir que tienes paz, pero el pecado interrumpe la paz. El pecado va a interrumpir esa paz que dices tener al no perdonar, al no ponerte a cuentas con el Señor, al no llevar por obra lo que dice su palabra, muchas cosas. Y si pecas, no dudes de arrepentirte. El Señor es fiel y justo para perdonar. Versículo 18. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay reverencia, no hay un afecto, no hay respeto. La moralidad espiritual que a veces tenemos es una inmoralidad espiritual. Porque recitamos la palabra como si leyéramos una telenovela, pero no la vivimos. Y podrás decir, ¿cuántos años tienes el Evangelio? Oh, yo tengo 30, ¿no? A veces unos dicen, no, mejor no digo los que tengo, ¿verdad? Porque si no, te van a burlar de mí. Pero cuando vienen fresquecitos, dicen, no, yo tengo una semana, ¿no? Gloria a Dios. Y vemos la intensidad, el nuevo creyente, ese amor genuino que es por primera vez. Pero van pasando los días, las semanas, los meses, y empiezas a perder el camino. Vamos al Salmo, capítulo 36, verso 1. Dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Yo antes decía, hoy no, sí, me voy a portar bien, me voy a poner a cuentas porque no quiero esto, no quiero aquello. Y estaba mal. No te tienes que poner a cuentas con el Señor por el miedo de que te pase algo. Tienes que ponerte a cuentas con el Señor. Emprendiera conciencia y actitud de ser agradecido, de ser agradecida, de saber que Él te ha amado y que te sigue amando. Que tienes que tener y entender ese principio de amor, de comunicación, de relación con Dios. Como dice Proverbios capítulo 9, verso 10, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Tener ese temor al Señor es una necesidad como personas, como seres humanos, ¿sí? Y ese temor debe de ser día a día, constante. Reconocer que lo necesitamos constantemente. ¿Sí? Okay. Vamos por favor al verso 19 y 20 y con esto acabamos. Vamos a ver aquí el veredicto de la ley sobre el pecado. Pero sabemos que todos los que la ley, perdón, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Vemos cómo
cómo el pecado, cómo esa metástasis, mm, muchos de nosotros la tenemos y muchos de nosotros practicamos, ¿sí? Pero ese pecado te injustifica, ¿sí? ¿Para qué? Para justificarnos delante de su presencia como persona. Y como vimos ahorita que Pablo está mostrando el Antiguo Testamento. Por eso es que el Señor dice que Él viene a cumplir la ley, no la viene a quitar, sino Él viene a cumplir. Porque así como el pecado entró en un hombre que fue Adán, la salvación entra por un hombre, y ese nombre es sobre todo un nombre, se llama Jesús. ¿Sí? Cuando dice, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ¿cuál será el juicio de Dios? Nosotros creamos en Jesús para no tener la ira de Dios, porque la ira de Dios es diferente. Versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Si tú no crees en Jesús y dices cumplir con las obras de la ley, con los mandamientos de Moisés que le dieron a Moisés, nadie puede cumplir con eso. Y desde el Antiguo Testamento se viene diciendo, este nada más es un ayo, es como un tutor, para que tú te des cuenta del problema que tienes espiritualmente. Y ese problema que tienes espiritualmente, yo, Dios, te voy a entregar a mi hijo para que tú creas en él y a través de él esa metástasis desaparezca y seas justificado por mi hijo ante mí y puedas subir al cielo. Qué hermoso, ¿no? Y bueno, oramos. Amado Señor, te seguimos dando gracias, Padre, porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque sabemos, Señor, que tú anhelas, Señor, que toda boca confiese y que toda rodilla se doble, Señor, que tú eres el Señor. Gracias, bendito Dios, porque hoy nos has dado un entendimiento más amplio de lo que somos, para que podamos cambiar, Señor, para que tú nos ayudes a hacer esa transformación, para que sigamos teniendo esa comunión contigo, Señor. Podamos reconocer sobre toda situación cuando tú nos estás probando, Señor. Cuando tú nos ayudas a tomarnos de tu mano y caminar conforme a tus preceptos, Señor. Gracias te doy por cada familia aquí representada, Señor. Gracias, Señor, porque has puesto de nuevo en ellos. Gracias te doy, Señor, porque eres maravilloso, eres grandioso, porque tu consejo es perpetuo, porque tu consejo es verdad, es justo. Ayúdanos, Señor, para que podamos caminar en ese sendero de justicia y estar en esos pastos verdes, alabándote, dando gracias por tanto amor inmerecido. Perdónanos, Señor, que estamos haciendo algo indebido, pero sabemos que tanto amor nos has tenido, que has dado a tu Hijo unigénito. Gracias por esa gracia inmerecida, por ese favor que nos diste, Señor, por ese don de fe que nos has dado a cada uno conforme a esa medida que tú has puesto, Señor, y uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Habilita, Señor, ese sentido. Habilita, Espíritu Santo de Dios, nuestro espíritu,
en tu presencia, sentirnos dignos, Señor, de que tuya es la alabanza y la gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesús te damos las gracias. Amén.